Buenos días, familia de Click. Es un gozo poder saludarlos en esta mañana. Espero que estén bien. Yo oro que el Espíritu Santo esté con ustedes. Yo oro que estén saludables. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama Juguetes Rotos y Gente Perfecta. El mes pasado empezamos con esta serie y la serie trata de a qué se asemeja una iglesia saludable de forma bíblica. Muchas veces tenemos un entendimiento erróneo de cuál es la función de la iglesia. Le damos a Dios menos de lo que merece. Son esos juguetes rotos y tenemos expectativas incorrectas de los demás, que es la gente perfecta. La iglesia no fue creada como un lugar para gente perfecta, sino un lugar para que la gente imperfecta se reúne para ser perfeccionada por el poder del Espíritu Santo. También estuvimos hablando sobre que la iglesia no es un lugar donde le damos a Dios menos de lo que Él merece, sino lo que realmente merece y no solo lo que sobra después de haber dado tanto a todos los demás. La primera semana estuvimos hablando sobre la frase que Jesús dijo de yo edificaré mi iglesia, que está en Mateo 16:18, y hablamos sobre que la iglesia no es un edificio, sino un grupo de personas, una comunidad de creyentes que se reúne. Hablamos sobre el tema de que somos su comunidad y que Él ha hecho un compromiso hacia nosotros, hacia el mundo, de edificar su iglesia. Así que Él es el que edifica la iglesia y edifica a la gente. La segunda semana hablamos de la segunda parte de este versículo, donde hablamos de que su iglesia es victoriosa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto nos dice que la iglesia que Él está edificando, una iglesia saludable, es una iglesia que camina en victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad, sobre la oscuridad, sobre la ansiedad, preocupación, pánico. Y eso significa que no tenemos que vivir en temor. No tenemos que vivir controlados por todas estas cosas. Podemos caminar en victoria. Y hablamos sobre que hay una kriptonita para una iglesia que es victoriosa. Y eso no es Satanás. Satanás no tiene ese poder de detener una iglesia victoriosa. Lo único que puede detener una iglesia victoriosa es una iglesia que empieza a criticarse los unos a los otros. Un grupo de personas, alguien en el cuerpo que empieza a usar chisme y murmuración contra los demás. Esa es la kriptonita. Eso es lo único que detiene a la iglesia de caminar en victoria. Y después avanzamos, aparte de eso, y hablamos sobre que una iglesia saludable es una iglesia que da a Dios lo que es primero, lo que es mejor y da sin reservas. Cuando le damos lo que es primero, le estamos haciendo una prioridad, estamos declarando que es una prioridad en nuestra vida. Cuando le damos lo que es mejor, estamos declarando el valor que Él tiene en nuestras vidas. Y cuando damos sin reservas, declaramos que nuestra confianza, nuestra fe realmente está en Él. Después hablamos sobre que una iglesia saludable es una iglesia que camina en gracia, misericordia, perdón y amor los unos con los otros. Y la última semana nuestro líder de jóvenes, Franco, estuvo hablando sobre el hecho de que una iglesia saludable no está dirigida por las emociones. No significa que no tenemos emociones, sino que no permitimos que esas emociones dicten lo que hacemos. Entonces esta semana vamos a continuar en esta serie. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Esta semana que está viniendo va a ser la semana de Pascua. Entonces hoy es una celebración histórica. Ese Domingo de Ramos es un día donde recordamos la llegada de Jesús a Jerusalén para su última comida de la Pascua. Y es un día que está marcado por la multitud, por el gozo, por la gente adorando a Jesús en las calles. Y con esto en mente quiero que leamos Juan 12, versículos 12 y 13. Dice, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Ellos tomaron estas ramas de palmera y se pusieron enfrente de Él, las pusieron en el suelo como un acto de adoración, declarando que estaban delante de Él adorando. Es un tiempo donde le veían como la realeza y por eso animamos a aquellos que son nuestros niños a hacer una versión casera de esas ramas de palmera. Y hoy especialmente les animo a hacerlo, a ayudarles a recordar este día, a ayudarles a recordar esa entrada triunfal en Jerusalén. Quiero animar que cuando lo hagamos pueden tomar fotos de sus creaciones y ponerlas online y poner el hashtag.
El hashtag Click Palm Sunday 2020 es una forma en que nosotros podemos compartir nuestras creaciones unos con otros y como comunidad de manera online. Es lo bonito de las redes sociales, que nos da esa oportunidad. Así que si tienes niños, quiero animarte a tomar algunos momentos hoy, y si aún no lo has hecho ya, y hagas algunas ramas de palmera con tus niños y les enseñes, les instruyas qué significa, por qué celebramos este domingo y cuál es el significado. Porque esta semana empieza con celebración, pero al final terminó con una crucifixión. Empezó con gritos de alabanza y gozo, pero termina con gritos de acusación y odio. Este es el principio de esa Semana Santa. La Pascua es una festividad muy importante en la fe judía. De hecho, es una de las más importantes, porque esto señala para nosotros que sabemos que Jesús iba a ser ese cordero que se iba a sacrificar. Y para nosotros recordar este significado es importante, porque nos decía que Jesús iba a venir para ser ese cordero que iba a ser el sacrificio por todos. Es especialmente importante porque señala a Jesús, nos apunta hacia Jesús y la razón por la que vino. En Lucas 19:10 dice esto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino con esta intención, para buscar y salvar al que está perdido. Su razón de existencia en esta tierra era para que pueda salvar a aquellos que estaban perdidos. 33 años en esta tierra, 3 con un ministerio activo. Eso iba a culminar en una de las más escenas horribles de la historia humana. Un hombre inocente iba a ser crucificado para que otros puedan recibir la vida eterna. Y con esto en mente, quiero que continuemos esta serie de ser una iglesia saludable. Y con este tema de hoy, una iglesia saludable es una iglesia que valora la redención. Hay una historia sobre un pastor en Boston. Boston es una ciudad de Estados Unidos, y él conoció a un joven en el santuario en una mañana. Y ese joven estaba llevando una jaula vieja llena de pájaros. Y el pastor le preguntó: ¿dónde los conseguiste? Y el pastor le dijo: los cogí en el campo. Y el pastor le dijo: ¿y qué vas a hacer con ellos? Y el pequeño joven le respondió y le dijo: yo voy a jugar y después supongo que voy a alimentar a algún gato y me voy a ir a casa. Y el pastor ofreció comprarlos y dijo: mira, te voy a dar $2 por estos pájaros. Y el joven le respondió y le dijo: Señor, realmente no los quiere, no valen tanto, no cantan, no hacen nada. Y el pastor le respondió nuevamente: te voy a dar $2 por la jaula y los pájaros. Entonces el joven le respondió: vale, puedes llevártelos, pero estás tomando una mala decisión. Ellos hicieron el intercambio, el muchacho se fue contento con sus $2 que él no tenía antes, y el pastor caminó fuera, detrás de la iglesia, abrió la jaula y dejó que estos pájaros volaran. El siguiente domingo llevó esa jaula vacía y la puso en el púlpito. Y le enseñó como una ilustración de qué significa ser redimido. Y él decía: esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a buscar y salvar a aquellos que han sido cautivos y hacerlos libres. Esa es la definición de la redención. Esto es lo que la redención se asemeja. Hablando bíblicamente, la redención significa ser alguien libre de la cautividad, porque alguien ha pagado esa renta, ese precio. Y hoy quiero que nos enfoquemos en qué significa el ser redimido. ¿Por qué Jesús vino a morir? En Efesios 1, versículos 7 y 8 dice esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención significa ser libres del pecado, que nuestros pecados son perdonados. Al final, la redención es el trabajo, la obra de Dios en la vida de alguien que les transforma de quién eras a quien Él los ha llamado a ser. Una iglesia saludable es una iglesia que valora la redención. Es una iglesia saludable porque valora la redención en sí mismo y valora la redención de los demás. Valorar significa reconocer el valor y la importancia. La redención es necesaria porque sin ella nosotros permanecemos atrapados en el poder del pecado. Nosotros debemos revalorar esa redención en nuestra vida. Significa que reconocemos nuestra necesidad de ser redimidos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el rendir nuestras vidas a Jesús? Porque necesitamos ser redimidos.
Si no lo somos, permanecemos siendo cautivos y atados por el pecado. También significa que reconocemos que tenemos la necesidad de eso, que reconocemos nuestra necesidad de redención. Valorar la redención en nuestra vida significa que valoramos la necesidad que tenemos en nuestra vida de ella, que hemos sido redimidos, nos damos cuenta que alguien ha pagado un precio por nuestra libertad. No podemos simplemente vivir como nos dé la gana. En Gálatas 2:20 dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos dice de una forma muy clara que la vida que se nos ha dado en Jesús no es una vida que pertenece a nosotros para hacer lo que nos da la gana, sino que se nos ha dado por el precio que Jesús pagó. Él se dio a sí mismo. Él sacrificó su propia vida para redimir nuestra vida. Eso significa que no pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Él. Y porque pertenecemos a Él, esto significa que cuando tomamos las decisiones, le buscamos a Él primero. Decimos que las decisiones que tomamos no nos pertenece a nosotros tomarlas, sino a Jesús. Decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Valorar la redención en nuestra vida también significa que reconocemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Romanos 8 es un capítulo fenomenal. Te animo a leerlo. No voy a leer todo de eso, no voy a leer ningún versículo, sino que voy a hacer algunas referencias al capítulo. Pero Romanos 8 es muy importante porque nos ayuda a ver la relación que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por eso quiero hablar de un poco de qué se habla en ese capítulo, porque dice que el Espíritu Santo trae vida a nuestra vida, que el Espíritu Santo está activo y vivo cuando nacemos de nuevo. Si rendimos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros para traer vida a nuestra vida. Y esto es importante porque significa que no solo al empezar a seguir a Jesús tenemos que vivir una vida perfecta, sino que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros está trayendo vida a esas áreas de nuestra vida donde hay muerte o donde hay algo que nos está impidiendo el crecer. El Espíritu Santo trae vida a nuestra vida y nos ayuda en nuestras debilidades. Esto es importante para que nos demos cuenta. Debemos valorar la redención en nuestra propia vida. Y esto vuelve a ese tema de gente perfecta. No podemos esperar incluso de nosotros mismos el ser perfectos, pero lo que sí podemos esperar es depender enteramente de la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Que nosotros reconocemos que el Espíritu Santo está obrando en mí. ¿Y soy perfecto? No. Pero yo sé que cuando yo caigo, que cuando yo peco, que cuando yo fallo delante de Dios, sé que Él está listo y esperando para que yo me apoye en Él. Y yo sé que Él me ayuda en mi debilidad. Y quiero animarte a buscar la obra redentora de Dios en tu vida. Y después valoramos la redención en la vida de los demás. Debemos valorar esta redención en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando vivimos dándonos cuenta de nuestra propia necesidad de redención, esto nos capacita para alcanzar esa gracia y misericordia hacia los demás. Cuando reconocemos: yo necesito una redención diaria, que diariamente yo necesito rendir mi vida a Dios y decir: Señor, te necesito, eso me capacita a extender misericordia a los demás, porque reconozco que no solo yo no soy perfecto, sino que cuando veo a alguien que me rodea y los veo luchando, yo no vengo a ellos para condenarlos o intentando echarlos abajo, sino que reconozco que tienen la misma necesidad que yo tengo, la necesidad de Jesús en mi vida. Ellos necesitan ver la obra redentora de Dios en su vida. Jesús le dijo a Simón esto. Y esto no es mucho antes de esa entrada. Ese es en su camino a Jerusalén. Él está en Betania y está entrando en la casa de Simón. Y durante esa comida que están teniendo, una mujer vino delante de él y empieza a ungir los pies de Jesús. Ella está llorando, está clamando. Y todos están pensando que es raro. Simón dice algo como diciendo: esto es raro, ¿qué estás haciendo? Si ella supiera quién es ella, no lo dejarías. Y Jesús habla de una parábola sobre la importancia del perdón, sobre perdonar la cantidad de valores, la cantidad de deudas que tiene la gente. Y Jesús usa esta parábola para demostrar que esta mujer se le ha perdonado mucho. Y en su palabra le dijo: Simón, cuando tú has sido perdonado, cuando se te ha perdonado mucho, tú amas mucho más.
Y yo creo que esto es importante que nosotros entendamos y cómo lidiamos con los demás. Cuando reconocemos la magnitud de la deuda que se nos ha perdonado, esto nos capacita para demostrar ese perdón a los demás. Y esto es lo que significa el ver a los demás o valorar la redención en la vida de los demás. Porque reconocemos esa necesidad de redención en nuestra propia vida. Y decimos, porque yo sé cuánto Dios me ha perdonado. Yo soy capaz de perdonar a alguien más. Yo soy capaz de tratar a los demás con amor. Yo soy capaz de extender gracia y misericordia a los demás. Y esto no significa que podemos tratar a la gente como nos da la gana, sino que las tratamos de la misma forma en que Jesús las trata, la misma forma en que Jesús les responde, el mismo amor, la misma compasión, la misma paciencia. Así que quiero animarte a dejar que la redención sea un filtro por cómo tratas a los demás, que no los ves por la causa de sus errores, sino que los miras y dices, Señor, yo quiero ver lo que tú estás haciendo en sus vidas. Ayúdame a verlos de la manera en que tú los ves. De hecho, Pablo hizo esta referencia en un punto. Dijo, yo estoy determinado a no tratar a nadie de acuerdo a la carne. Pablo está haciendo este compromiso y él se niega a mirar a la gente de una forma humana, sino que está diciendo, yo quiero ver a la gente de la forma en que Dios los ve. Y esto es algo importante para todos nosotros. Señor, ayúdame a ver como tú ves a los demás, a ver tu obra redentora en los demás. Ayúdame a verlos como tú los ves. Y esto significa que reconocemos el deseo profundo de Jesús, que es redimir a aquellos que están perdidos. Así que yo quiero animarte hoy. Deja que Click sea una iglesia que valora la redención. Incluso en estos momentos, quiero animarte a enviar un mensaje a gente, enviar un mensaje de texto, enviar un mensaje de vídeo o de audio a alguien, simplemente para animarle. Deja que este sea un momento donde reconocemos nuestro valor de la redención en nuestra vida y el valor que tenemos de la redención en la vida de los demás. Así que, iglesia, déjeme orar por ustedes en esta mañana. Padre, oramos que tú reconozcas tu obra redentora, que podamos reconocer esa obra en nuestra vida. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Pedimos perdón por esos momentos donde hemos puesto a la gente, los hemos tratado con estándares que tú nos has puesto, Señor. Yo pido, Señor, que nos ayudes a ver lo que tú estás haciendo en la vida de los demás, Señor. A reconocer, Padre, quizá la gente no es perfecta, Padre, pero queremos ver, Señor, como tú los ves, Señor. Ayúdanos a entender lo que está pasando en sus vidas, Señor. Ayúdanos a caminar en misericordia, en gracia, los unos con los otros, Señor. Y hasta que podamos vernos nuevamente. Yo oro, Señor, por cada persona que nos esté viendo hoy. Oro que tu Espíritu Santo, Padre, los esté viendo, los esté protegiendo, guardando, que tus ángeles los protejan, Señor. Que tu palabra, Señor, esté viva dentro de sus vidas, Señor. Yo oro, Padre, para que tú puedas abrir sus oídos, Padre, para escuchar tu voz y que tú, Señor, les des valentía y compasión para hablar a los demás sobre ti, Señor. Que esta sea una iglesia que brille incluso más en estos días, Padre. Te damos gracias por esto y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Probablemente no estemos celebrando la Pascua en el edificio la próxima semana, pero vamos a celebrarlo de la misma forma por vídeo. Y quiero animarte que incluso aunque no estemos juntos físicamente en el edificio, la Pascua sigue pasando. Seguimos celebrando la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es lo que es el fundamento, la verdad en el fundamento de la fe cristiana. Porque Jesús se levantó de la muerte. Esto es lo que nos da nuestra fe para una vida y nos permite encontrar un fundamento para lo que viene más adelante. La próxima semana vamos a estar celebrando desde nuestros hogares y vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús. Iglesia, Dios le bendiga y hasta que nos podamos ver nuevamente, oro que el Espíritu del Dios esté con ustedes.